Si me faltaba algo para ser pastor, ya estaba. Bueno, la clase de hoy entonces les decía, es la clase de la semana, ¿no es cierto? Para cualquiera de las cohortes, de las comisiones. Por lo tanto, esto es porque me están filmando para reproducir la clase del viernes si alguien quiere volver a verla o si alguien no ha venido hoy, pero no son clases distintas. Vamos a empezar por el extremo izquierdo. Entonces, por favor, usted saque una hoja y circúlela con la asistencia, la hoja desde acá para atrás. Si viene alguien después más a la izquierda, no dos hojas, por eso empezamos con un extremo solamente, para que no haya más de una hoja. Entonces, esa es la asistencia que va a servir para estas sesiones. Esperen, pongan su nombre, su legajo y la comisión. No hace falta que firmen la hoja, pero sí la comisión a la que pertenecen. Bueno, muy bien. Vamos entonces para allá. Hoy vamos a hablar de una cuestión muy sensible en este momento, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando comenzamos este breve seminario de comercio internacional, dijimos que íbamos a empezar de cosas muy generales, de que cómo se ve el mundo, cómo se le saca una foto al mundo en esa dinámica permanente, cómo se frena para sacarle una instantánea que nos permita hacer un análisis coyuntural de un fenómeno, y por lo tanto estático, de un fenómeno naturalmente dinámico. Entonces, que esa primera parte se iba a ir desgajando hacia abajo, íbamos a ir yendo de lo general a lo particular, cada vez más específico, hasta llegar a un nivel instrumental, que es un poco lo que están terminando de ver ustedes. Primero vieron la parte de organizaciones, la parte de integración, la parte subnacional, y empezaron con la profesora Valeria a ver la parte ya de aduanas, o si no la han visto la van a ver en estas semanas que viene, ya de embalajes, transporte, packaging, la parte más instrumental, pero esa parte instrumental no es propia realmente del trabajo que ustedes van a tener que hacer efectivamente de manera profesional. De manera profesional van a tener que competir en esa parte instrumental con los despachantes de aduana, que son los técnicos reales o los licenciados en comercio exterior, que son los técnicos reales que instrumentalizan la comercialización externa. Lo vuestro va a ser, decíamos también allá, levemente diferente. Van a tener que conocer esas herramientas, pero el trabajo va a ser planificar, pensar, idear, proyectar las acciones de comercio exterior en una empresa. Entonces, para eso, no alcanza con el nivel instrumental, sino que hay que volver a subir la mirada y volverla a enfocar en los grandes jugadores del comercio exterior de nuestra contemporaneidad, de nuestra coyuntura. Y eso es muy difícil, es más difícil eso que aquella primera parte general que era sacarle una foto al mundo. Porque la foto del mundo dentro de todo, o sea, son lecturas, interpretaciones, el famoso análisis de contexto que van a tener que hacer como primer paso del proyecto de investigación. Pero estos jugadores son los grandes jugadores. Los grandes jugadores son cosas que sí o sí hay que conocer en profundidad. En profundidad. Y eso no lo va a conocer ningún despachante de aduana. No lo va a conocer ningún técnico del comercio. Eso lo tiene que conocer el tipo o la mujer que esté
planificando cuál es la filosofía y los objetivos de la empresa para insertarse en el mundo, porque va a tener que comerciar con estos grandes jugadores. El comercio internacional se mueve por clientes y proveedores. Hay clientes que son al mismo tiempo proveedores, y hay proveedores que son al mismo tiempo clientes, y esos proveedores y clientes, e inclusive los clientes proveedores, se diferencian esencialmente por su tamaño y por su rol en el mundo. Por eso es que podemos hablar de grandes jugadores. Grandes jugadores. Si decimos que el comercio internacional en un 72% se mueve entre 3 o 4 jugadores, queremos decir que 3/4 partes del comercio internacional se mueven entre 3 o 4 estados. Y 1/4 parte del comercio internacional con todos los 190 o 189 estados restantes del mundo. Desde hace tiempo, desde hace algún tiempo, no mucho tiempo, China viene perfilándose como el gran jugador político, económico y estratégico de la nueva formación del mundo. China viene perfilándose y ya lo está consiguiendo, fundamentalmente en estos últimos 5 meses, 6 meses, en los meses de este año, como el gran o uno de los grandes jugadores del mundo. ¿Por qué? Una de las preguntas que vamos a intentar responder esta tarde es ¿por qué? Les voy a dar algunas de las claves para entender esa emergencia, para entender ese fenómeno y cómo enfrentarse a ese fenómeno, porque no podemos no enfrentarlos. Yo les dije, creo en la clase introductoria, no hay ninguna manera de zafar de China. Ninguna de ustedes va a poder zafar de China en los próximos 20 años. Lo único que pueden hacer es conocerla o decidir ignorarla. Ahora, el riesgo de decidir ignorarla es altísimo, porque es un riesgo de supervivencia. Así como aquella empresa, por pequeña que sea, no decida en algún momento de su reestructuración contemporánea abrirse a los mercados externos, condiciona su supervivencia, lo mismo les digo de China. Aquella empresa que en algún momento de su reformulación contemporánea decida ignorar a China, pone en riesgo, pone en peligro su misma sostenibilidad empresaria a futuro. Porque China es el gran cliente y el gran proveedor del mundo. O sea, o vamos a necesitar China para vender, o vamos a necesitar China para fabricar. Por lo tanto, de ahí nos zafamos. Y comprarle ya, pero venderle a China es muy difícil. Es muy difícil. ¿Y de qué manera se puede? Empezando como vamos a empezar hoy. Empezando a conocer ese fenómeno extrañísimo que se llama República Popular China o Songhua Renmin
Gongebo. Todo eso quiere decir China. Es que largo, ¿eh? Porque todo es diferente. Una de las características de China es que es antípoda. Antípoda cultural, antípoda histórica, antípoda idiomática. O sea, de China hay que aprenderlo todo. No podemos hacer como si fuera, que sea Italia, o Colombia, o España, o inclusive nosotros que tenemos tan fuerte la presión de los Estados Unidos. Las diferencias con China son radicales por donde las miren. Entonces hay que empezar medio desde cero, medio preguntándose qué es China. La dimensión de China es una de estas características. Yo voy a dar lineamientos. En esta clase vamos a ver lineamientos, generalidades, porque la historia de China es una historia varias veces milenaria. Entonces, de ninguna manera se me ocurriría, qué sé yo, dar una clase completa de China, cuando hay gente que estudia China casi toda su vida, ¿no? Pero no quisiera tampoco quedarme con las generalidades. Y he tenido un golpe de suerte, y ustedes también. O sea, les voy a trasladar mi golpe de suerte, porque yo que vengo insistiendo con China desde hace más o menos un par de décadas, unos 20 años, o un poco más de 20 años, 23 años, en mis clases de política internacional, no acá, sino en la Facultad de Ciencia Política, que ocupé esa cátedra durante muchos años, siempre insistía a mis alumnos que abran los ojos frente a China, porque en aquel tiempo todavía no era muy evidente, pero ya se veía venir algo muy grande. Y algunos alumnos me hicieron caso. Entonces yo les decía, estudien chino. Si tienen posibilidad, estudien chino, como se lo he dicho a ustedes también. Bueno, algunos me hicieron caso. Hay una persona, exalumno, un excelente exalumno, que hizo la experiencia y le fue muy bien. Este exalumno mío, hoy un querido y respetadísimo colega, se llama es tan admirado que Gómez López, Rodrigo Gómez López. Rodrigo hizo la experiencia, estudió chino, empezó a tender puentes comerciales con China, se fue a China, vivió en China durante 10 años, hizo muy buenos negocios con China y ahora está acá. Entonces yo lo he invitado a Rodrigo para que el martes que viene complete esta clase mía con su experiencia personal. Entonces, en este mismo lugar, el martes que viene, le voy a dar la palabra, lo voy a presentar, se los voy a presentar a ustedes, y le voy a dar la palabra a un actor real para que nos cuente lo que fue su experiencia vital de comerciar con China. Entonces, lo que yo dé hoy, ahí lo van a ver un poco cerrado con la práctica empírica, porque si no, yo se los voy a plantear y ustedes me van a decir, eso es imposible. Eso, así como nos los cuenta, es imposible meterse con esta gente. Bueno, es difícil, pero no es imposible. Y quiero traerles acá a Rodrigo, a veces le digo Rodrigo, a veces le digo Gonzalo.
bueno, a Gonzalo, para que les cuente cómo es posible. Bien, no falten entonces la semana que viene, al que le interese y al que posiblemente en algunos años puedas traerlo de nuevo acá a alguno de ustedes y replicar la experiencia de este exalumno mío. Las dimensiones. Le decía que una de las relaciones más difíciles de entender de China son las dimensiones. China es un país continental tanto a nivel geográfico como a nivel demográfico. Y esas dos cuestiones son centrales en el comercio exterior. Está el típico caso que siempre suelo traer a colación, ya me olvidé hasta de dónde lo saqué, pero estoy seguro de que estaba chequeado en su momento, que era aquel ejemplo que daba el profesor Oviedo, el doctor Oviedo de Rosario, que decía, si un chino, cada uno de los chinos, quisiera un día comer un caramelo, el famoso cuento del caramelo, si en el mismo día todos los chinos decidiesen comer un caramelo, no existirían las fábricas del globo con suficiencia para abastecer ese día de caramelos de ese mercado. Un segundito. O sea, ponerle que no sea real, eso me parece incomprobable, pero digo, es una metáfora de lo que es ese mercado, de lo inabarcable de ese mercado. ¿Saben por qué todavía no tenemos problema con los chinos? Porque los chinos todavía no comen otra cosa que arroz. Pero es que esto es absolutamente real. O sea, los chinos vienen creciendo, esa sociedad viene creciendo en sus niveles de consumo. Lo primero que hace un chino que salta de clase social es pedir carne, porque la carne es un lujo asiático para un chino que ha crecido generacionalmente comiendo arroz. No hay carne en el planeta para abastecer a China. No hay carne, no hay vacas para abastecer el mercado chino. Ese tamaño de mercado consumidor es el gran tema demográfico. Pero es que ese tamaño de mercado consumidor es el mismo mercado productor. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando China siga su camino productivo y los productos chinos dejen de ser, como ya están comenzando a ser, productos clase B? Ustedes son muy jóvenes, pero hace unos 20 años había los comercios de todo por 2 pesos. 2 pesos, se imaginan, ¿no? Y 2 pesos. Pero había cosas que se podían comprar por 2 pesos, por 2 monedas de 1 peso. Esas cosas eran las cosas chinas, el todo por 2 pesos, porque China no había incorporado todavía el desarrollo tecnológico a la producción de excelencia. Pero ahora está incorporando el desarrollo tecnológico a la producción de excelencia. Por lo tanto, los productos chinos ya no son. También hay productos de todo por 2 pesos, pero ya no solamente de todos por 2 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando China no solamente inunde el mercado clase B, sino inunde el mercado? Sin desinencia, sin apellido. Entonces está el tema de China como competidor, ¿no? Bueno, esos serían algunos de los problemitas iniciales que vamos a tratar de ir desbrozando con estos conceptos iniciales que vamos a ver hoy
y con la experiencia de Gonzalo del martes que viene. Que tienen la cantidad de población que no tiene un país sino un continente, que sería más lógico que tuviera todo un continente. Ahora lo vamos a ver con algunos gráficos. Nadie sabe cuántos son los chinos, nadie sabe. Y fundamentalmente los chinos se ocupan mucho de que nadie sepa cuántos son los chinos. La información de China siempre va a ser, toda la información sobre China siempre va a ser dudosa. Sabemos algunas cosas, sabemos lo que ellos quieren que sepamos, no sabemos mucho, algunas cosas se calculan, algunas otras cosas se suponen. Pero los chinos serían unos 4.000 millones. Un tercio de la humanidad. Una tercera parte del planeta, de la raza humana. En un país. Con un solo gobierno. ¿Cómo se gobierna ese país? Yo ahora les voy a decir algunas cosas de cómo se puede gobernar un país que tiene un tercio de la humanidad adentro. Una de las cosas, adelantándome, una de las cosas que tiene China que hace posible que se gobierne se llama Confucio. Confucio. Anótenselo, porque el que vaya a China alguna vez tiene que saber muy bien y si es posible haber leído a Confucio, o al menos conocer su filosofía. Confucio fue un sabio chino que pregonó milenariamente, la aceptación. China, una de las antípodas culturales a las que me refería hace un rato, nosotros somos protestones por naturaleza. Occidente es protestón por naturaleza. Nosotros vivimos la Ilustración. Primero, vivimos la Edad Media. Después vivimos el Renacimiento. Fuimos formando un carácter crítico desde la estética, desde la política, desde la filosofía. Después vivimos la Ilustración. Y después vivimos la Revolución. 1789, la Revolución Francesa comienza con un ciclo revolucionario que termina instalando el liberalismo y la democracia. Rousseau. Somos hijos de la violencia popular. Oriente está en las antípodas. Oriente es sumiso. Oriente acepta. La felicidad y la perfección está en no rebelarse, en aceptar el destino, en aceptar la vida, en aceptar las condiciones, en aceptar. Eso hace que, por ejemplo, se pueda gobernar China, porque sin Confucio, China, nadie podría gobernar 4.000 millones de personas. Imagínense. Conozco una anécdota. Construcción de una represa en China, sobre el Yangtze, uno de los 4 grandes ríos. China tiene muchos problemas también, vamos a verlo. ¿Por qué China se interesa por el tercer mundo? Porque China tiene muchos problemas, uno de esos problemas es la energía. Bueno, entonces, la energía, porque para producir necesita energía. ¿Y de dónde saca la energía? Bueno, entonces ellos tienen grandes construcciones de centrales hidroeléctricas, como la central de las 4 Gargantas, que es la central hidroeléctrica más grande del mundo. Nadie se hubiera imaginado que se podía poner una central hidroeléctrica en la confluencia de los 4 ríos, los chinos lo pusieron. En la construcción de esta central, que no era la 4 Gargantas, era otra más pequeñita, había que inundar una ciudad. Se iba a inundar una ciudad. Una ciudad de 1.200.000 habitantes. 1 millón.
200.000 habitantes. Córdoba, por poner mutatis mutandis. Entonces el gobierno saca una información. Vamos a inundar la ciudad. Entonces mañana, a las 10 de la mañana, los habitantes tienen que estar en las puertas de su casa, una maleta por habitante, esperando los buses que los van a pasar a buscar. Y a la mañana siguiente hay 1.200.000 personas parados al frente de su casa con una maleta, dejando su casa, dejando su vida y subiéndose al bus, cumpliendo la orden del gobierno. Imagínense Córdoba. ¿Qué Córdoba? Alto Alberdi, imagínense las violetas, hay que inundar las violetas. Vamos a mover a alguien de su casa. ¿Se dan cuenta de la diferencia radical que estamos planteando? Por eso se puede gobernar China. Pero bueno, vamos a ir a ver algunos elementos que hacen a este problema. Me estoy saltando algo esencial de la introducción. Esto que les acabo de decir es demográfico y geográfico y en cierta forma económico. Pero en estos días estamos viviendo una situación global que está acelerando rápidamente los tiempos políticos y estratégicos que se iban a terminar dando en algún momento. Se esperaba que se dieran, pero nadie esperaba que fueran tan rápidos, que llegaran tan raudamente. Llegaron por la guerra de Ucrania. A principio de año, el presidente ruso Vladimir Putin decide intervenir en Ucrania. Ucrania no es parte de la OTAN, no es parte de la Unión Europea, pero la OTAN, la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, el ejército de los Estados Unidos y sus aliados occidentales, se pone de parte de Ucrania y Putin apela a China. Y China acelera sus tiempos y declara una neutralidad prorrusa. Con lo cual, hoy por hoy, la guerra de Ucrania ha terminado generando unas condiciones muy similares, por lo que se ve venir, de lo que fue la Guerra Fría. Ustedes saben lo que fue la Guerra Fría, ¿verdad? Ya lo hemos visto en alguna vez, lo vieron quizás con la profesora Constanza. Coti les tiene que haber hablado. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, gana Occidente, por decirlo de alguna manera, una guerra caliente, que fue la Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Derrota al Imperio del Japón, al Imperio Otomano, y al Reich, ¿no? al nuevo imperio, el intento del nuevo imperio alemán. En ese momento la guerra la ganan tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética. Rusia ha tenido la revolución rusa en 1917-18, entonces se ha convertido en un país comunista, pero pelea junto con los Estados Unidos en la Segunda Guerra y son aliados en la victoria. Ahora, inmediatamente después de la victoria militar de una guerra caliente, esos dos grandes polos
comienzan a distanciarse después de Yalta, que es la última vez que se sientan los líderes de ambos bloques juntos, y comienza una guerra fría porque nunca estalla. Se logró que nunca estallara. Entonces la guerra se limitó a los bordes, Corea, Afganistán, Cuba, los bordes, pero nunca fue nuevamente una guerra mundial. Por eso se llamó Guerra Fría. Esa Guerra Fría dividió al mundo en dos mitades, la mitad bajo influencia de Moscú, la mitad, digamos, bajo el socialismo real, bajo los gobiernos comunistas, y la mitad occidental bajo la influencia principalmente del liderazgo norteamericano, el mundo libre, se decía así. Bueno, eso termina, esa fase de la historia del siglo XX, termina, esto se lo mencioné yo, ahora lo recuerdo, en 1989 con la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética después de la perestroika y de la glasnost de Mikhail Gorbachev y la unificación alemana. Termina la Guerra Fría. Y los Estados Unidos suponen que han ganado la Guerra Fría. Entonces dicen, vamos de un mundo bipolar a un mundo unipolar. Un solo polo que domina el mundo, que es los Estados Unidos, la economía de mercado, la democracia y el libre cambio. Eso pareció que podía llegar a ser así durante muy pocos años. Ponele, desde 1990 hasta el 2001. Cuando los atentados de septiembre, del 11 de septiembre del 2001, en suelo norteamericano, nadie ataca la ciudad principal del líder de un mundo unipolar. Entonces el mundo no era tan unipolar. El mundo era quizás multipolar. Había más de un polo que concentraba o que comenzaba a concentrar el poder. Bien, lo que estamos viendo ahora con el acercamiento entre Rusia con China, y ustedes van a ver algunos mapas ahora que les va a permitir entender esto, es la reproducción de un nuevo esquema de Guerra Fría, con un nodo en Asia-Pacífico y otro nodo en Estados Unidos, con una gran diferencia respecto de 1945-48. El nodo Asia-Pacífico es un nodo en fuerte crecimiento y el nodo norteamericano es un nodo en muy evidente declinación. Bueno, eso me faltaba de la introducción. Vamos a las generalidades que les decía. Gracias, Gastón, ahí se lee bastante mejor. República Popular China. República Popular China. Las repúblicas populares, después de los años 40, 50, son las repúblicas comunistas. Las repúblicas que, a imagen y semejanza de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se declaran comunistas. La República Popular China es, aunque no lo parezca, y aunque lo disimulen muy disimuladamente, es una república comunista. Comunista. Por eso el fondo de las pantallas estas, que afortunadamente Gastón lo ha sacado, era rojo, porque los chinos son rojos, no, son amarillos, pero son rojos, políticamente rojos. Y esto es importante, muy importante. ¿Por qué? Yo les he puesto en autogestión este PowerPoint para que lo tengan y un artículo, les podría haber puesto decenas, no sé, centenas,
sobre pocas cosas se escribe más en estos días que sobre China. Se escribe, ríos de tinta. Pero claro, yo dirijo un diario, ustedes saben, yo dirijo el Hoy Día Córdoba, entonces tengo que leer las notas que salen en el diario. Entonces justo hoy leí una nota que se publicaba en el diario de hoy del doctor José Ortega y Santiago Espósito sobre Taiwán, me pareció perfecta y se las puse en la autogestión. Esa nota les hace de una forma muy simplificada un esquema de la evolución de la historia reciente de la relación China-Taiwán. Porque, para hacerles una síntesis apretadísima, China es un imperio, un imperio. Imperio se refiere a aquellas unidades políticas en el transcurso de la historia que por diversas características demográficas, geográficas, históricas, raciales, de ubicación en el mapa, etcétera, 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 han logrado una acumulación de poder que es superior al resto. Y hemos tenido, bueno, lo que hemos estudiado en la escuela, ¿verdad? El imperio sumerio, el imperio de los hititas, el imperio egipcio, el imperio romano. China es un imperio, pero con una diferencia esencial con todos los demás. Todos los demás acabaron. China nunca acabó. China es el único imperio de la historia humana que nunca terminó. La historia china, la historia del imperio chino se hunde en los meandros mitológicos de la fantasía. Inspirado. La historia china se remonta al siglo XXI antes de Cristo. O sea, es una historia que lleva unos más de 40 siglos, 4 milenios. Pero en esos 4 milenios hay una característica: nunca terminó, nunca se agotó, nunca cayó el imperio chino. Tuvo sí algunos altibajos, pero logró recuperarse y seguir. De esa historia cuatrimilenaria, por eso yo le decía que no voy a poder de ninguna manera abarcar en una clase, por más que hable rápido, no puedo abarcar China. Si tomamos la última parte, ya en el siglo XX, o sea, eliminemos o pasemos rápidamente los otros 39 siglos. En el siglo XX cae la última de las dinastías. La historia china se mide por dinastías, la dinastía Tang, la dinastía Ming, la dinastía Lang. La última de las dinastías cae en el siglo XX. Y las revoluciones occidentales inspiran una revolución en China, a pesar de Confucio. Entonces, al último emperador, hay una película bellísima de los años 80, El último emperador, The Last Emperor. Por ahí, si la pueden encontrar en YouTube, les va a aclarar muchísimas cosas de esta parte que les estoy contando. El último emperador fue Lipu. Ali, los nacionalistas chinos le hacen una revolución y le ganan. Lo encierran en la ciudad prohibida, que es un barrio de Pekín o de Beijing, e instalan una república a la occidental. Esa república fue la República de China. ¿Dónde está?
la ROC, The Republic of China. Acá está, la ROC. Esa ROC, no llego de ninguna manera. Esa ROC es lo que hoy llamamos Taiwán, que es una isla grande, la isla de Formosa, la isla de Taipei, que está frente a la China continental. Ahora la van a ver en el mapa. Pero el que encabeza esta revolución se llama un gran líder nacionalista chino que se llama Chiang Kai-shek. Chiang. Acuérdense la diferencia, la antípoda idiomática. Idiomática también les dije que estábamos en la antípoda geográfica, culturales e idiomáticas. La idiomática es que los nombres en chino y el idioma chino se leen al revés de lo que leemos nosotros. Entonces, Chiang Kai-shek, el apellido es Chiang. Así como Mao Zedong, el apellido es Mao. Nada más que está antes porque se lee al revés. Bien, Chiang Kai-shek lidera la ROC y al mismo tiempo un líder socialista lee a Marx y lo reinterpreta para China, formulando un socialismo campesino. Todo esto es muy importante para el comercio exterior, aunque no lo vean directamente. Pero esto está en la base de la forma china de comercializar. Ese líder se llamó Mao, un líder juvenil, que en ese momento tenía muy pocos años, 20 y pico, y Mao encabeza una revolución contra Chiang Kai-shek. Entonces viene la guerra civil china. Estamos hablando de los años 30, 40, 50 del siglo XX, o sea, para la historia china, ayer a la mañana. El último tramo del último siglo, de los 25 siglos de su historia. Mao encabeza lo que se llamó la larga marcha. La larga marcha. Mao sale del campo, viene de la parte agrícola. Su socialismo es un socialismo de campesinos. Por eso se habla de maoísmo, marxismo maoísta, porque Marx decía, no sé si lo habrán leído, me imagino que algunos sí, Marx decía exactamente lo contrario. O sea, Marx decía, la revolución la van a hacer los obreros industriales de las ciudades más grandes, de los países más avanzados. O sea, exactamente lo contrario, ¿no? No pasó eso tampoco lo que decía Marx. Marx esperaba la revolución en Alemania, porque esa es la que tenía los obreros más capacitados y era el país industrial más avanzado de Europa. Terminó estallando en Rusia. Pero la lectura de Mao es una lectura muy interesante, porque adapta el marxismo al tercer mundo. Por eso muchos de las revoluciones latinoamericanas fueron revoluciones maoístas. Por ejemplo, Sendero Luminoso. ¿Han escuchado hablar de Sendero Luminoso? Sendero Luminoso, un grupo revolucionario peruano, dirigido por Abimael Guzmán, que intentó hacer la revolución marxista en América Latina, pero leyendo a Mao, no leyendo a Marx, sino leyendo a Mao. Porque claro, acá no hay obreros industriales muy capacitados, pero sí hay muchos campesinos. Bueno, Mao utiliza al campesinado y hace la gran marcha sobre Beijing y llega a Beijing y Pekín es lo mismo. Si le dicen, no, yo no estuve en Pekín, estuve en Beijing.
llega a Beijing el 1 de octubre de 1949. El 1 de octubre se funda en Pekín la República Popular China. Y Mao se hace con el poder, se hace con la ciudad prohibida, se hace con el gobierno. Y expulsa a los nacionalistas que han perdido la guerra. La derecha nacionalista del Kuomintang son los que se trasladan a Formosa. O sea, se cruzan el estrecho del Mar Amarillo y se van a Formosa. Y Chiang funda en Formosa la Republic of China. Por esta razón es que China hoy, gobernada por Xi Jinping y el Partido Comunista Chino, reclama Taiwán, porque es una provincia china. Pero como estamos en plena Guerra Fría, 1949, comienza la Guerra Fría, Estados Unidos instala en torno a la Unión Soviética una cantidad de bases militares para contener al futuro enemigo. Esas bases militares las instala principalmente en Japón, que es donde acaba de ganar la guerra. Japón estaba devastado con las bombas atómicas. Corea, Filipinas y Taiwán. O sea que Taiwán es una gran base militar norteamericana. Por eso cuando Nancy Pelosi va esta semana, Nancy Pelosi, la líder de la Cámara, la líder de la bancada del Partido Demócrata, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, va a Taiwán, China le dice, no vaya porque la vamos a bombardear, porque esa es nuestra provincia. Pero Nancy Pelosi no puede hacer otra cosa que ir. O sea, Estados Unidos está en declive, China está emergiendo, pero no pueden abandonar a los resortes estratégicos norteamericanos en el mundo, entre ellos Taiwán. Bueno, eso para que entiendan lo de por qué Taiwán, ahora lo vemos lo vemos en los mapas. Vuelvo acá. Entonces, país, les dije, ya más poblado del mundo, alrededor de 1.400 millones, ¿qué se sabe? Unipartidista, Partido Comunista Chino, o sea, solamente al imperio chino lo gobernaban los mandarines. El mandarinato era una clase especial de funcionarios que usaban toda su vida para prepararse para gobernar. Y los que estaban más cerca del emperador los castraban. Eran mandarines castrados, no vaya a ser que se reprodujesen al lado del emperador o de alguna de sus esposas. Pero bueno, el resto de los mandarines no los castraban, pero era una clase. Por lo tanto, la administración del Estado en China también tiene milenios. Imagínense que a la administración de China se ingresaba por concursos de oposición y antecedentes, cuando en Occidente vivíamos prácticamente en grutas, ¿no? O sea, cuando el siglo II, el siglo III, el siglo IV de la era cristiana, vestidos de sedas y educados, los mandarines ya gobernaban China. La sede del gobierno y la capital se llama esta ciudad, que se llama Capital del Norte, Beijing, es capital del norte. Otro de las antípodas. En China se hablan docenas de idiomas. Docenas, ni sé cuántos. Creo que son algo así como 75, docenas de idiomas. ¿Cómo hacen
los chinos para entenderse? Han imaginado una forma que es la ideogramática, o sea, dibujan lo que dicen. Entonces, cualquiera sea el idioma que habla el que lo lee, lee el dibujo, lee el dibujo. Por eso la traducción del chino es una traducción altísimamente compleja, porque es una traducción ideogramática, ¿no? Ideogramáticas son como dibujitos para decir casa, hacen una casita, por simplificarlo al máximo, ¿no? Estudien chino, va a haber muy poca gente en el futuro que sepa el idioma por el que se va a manejar el comercio internacional. Les mencioné al doctor Oviedo hace unos momentos. El doctor Oviedo es un colega, politólogo, rosarino, que hizo lo que hizo este exalumno mío, se fue a China, se doctoró en China, hizo el máster y el doctorado en China, aprendió obviamente a hablar chino, y es uno de los pocos traductores oficiales del chino que tiene Argentina. De hecho, ha sido el traductor oficial de los presidentes argentinos desde la democracia, de Alfonsín, de la Rúa, de Menem, de Cristina, de todos. Y es el traductor actualmente del presidente Fernández. O sea, hay muy poca gente en nuestro país todavía, cosa que no pasa ya en los Estados Unidos, donde se enseña chino en las universidades, que hable chino, ¿sí? El mandarín, el mismo que hablaban los mandarines. O sea, hay un chino que se llama cantonés, que es el chino mandarín, que es porque China también tiene, venimos acá ahora, tiene diferencias étnicas, fuertes diferencias étnicas, algunas muy problemáticas, como por ejemplo las diferencias que tienen con los uigures. Hay una zona de China, que es la zona de Xinjiang, que es contra el Turquestán, es una zona que fue a donde llegó el Imperio Otomano. Esos son islámicos, esos no son de Confucio, esos son religiosos. El resto de los chinos no son religiosos, no tienen ninguna religión. El confucianismo no es una religión, son agnósticos, no son teístas, pero los chinos del occidente chino, oriente para nosotros, pero del occidente chino, los uigures hablan un idioma islámico y son una minoría. Pero así como hay muchas minorías, el Tibet, la Mongolia Interior, los Huís de Ningxia, hay una raza o una etnia mayoritaria. Esa etnia mayoritaria es la que impone la lengua y la que impone el gobierno. Todos los chinos del Partido Comunista Chino y del Congreso del Partido Comunista Chino y del gobierno del Politburó del Partido Comunista Chino, todos son Han, H-A-N, todos son chinos Han. Y el idioma chino Han es el mandarín. Así que si van a estudiar, estudien mandarín. Bueno, qué sé yo, sigo. Les voy a poder decir, como ven, solamente me queda media hora y estoy en la diapositiva 3. Les voy a poder decir muy pocas cosas, van a tener que laburar. Bueno, China, así como tuvo, les digo, continuidad imperial, tuvo también altibajos políticos. Uno de esos altibajos fue la última dinastía. O sea, Puyi no cae por inercia, cae porque la monarquía está agotada. Cuando Occidente ve la debilidad de China, ataca.
los holandeses, los británicos y los portugueses. Inclusive llegan a instalar en dos puertos principales, el puerto de Hong Kong y el puerto de Macao, instalar ciudades autónomas. Los británicos en Hong Kong y los portugueses en Macao. Ahora lo vamos a ver en el mapa también, dónde están. Porque básicamente la civilización china es una civilización costera. Costera. El continente está cortado por una muralla. Por una muralla, la muralla china, la única construcción humana que se ve desde el espacio. Y desde la muralla hacia el oeste, eso no se sabe muy bien qué hay ahí, desde la muralla para allá. Pero desde la costa hasta la muralla es de donde se desarrolló la civilización. Entonces, en esa costa, estas potencias imperiales, en el siglo XIX, instalan dos ciudades portuarias autónomas, Hong Kong y Macao. Importantísimas a nivel global, a nivel financiero y a nivel comercial. La bolsa de Hong Kong, por la forma en que tiene la Tierra y la forma en que gira la Tierra, es la primera bolsa que se abre en el día. Y la bolsa de Hong Kong es determinante para el resto de las bolsas del mundo. Ahora bien, ese aprovechamiento que hicieron las potencias occidentales de la debilidad coyuntural de China se acabó cuando la debilidad estructural de China se acabó. Cuando China empezó a recuperar poder, dijo, hasta acá hemos llegado. Y hubo que devolverle Hong Kong, los ingleses tuvieron que devolverle Hong Kong a la República Popular China y los portugueses tuvieron que devolverle Macao. Ahora los chinos, que gobiernan una república popular, que gobierna una república comunista y gobierna el Partido Comunista, han dejado estos dos enclaves hipercapitalistas en la costa, no los han tocado. Tienen un estatus especial, mantienen la bolsa de Hong Kong, mantienen el puerto y mantienen una economía diferenciada. Sí, todo eso es cierto. Fíjese desde dónde lo cita. Me cita un documental de Netflix. Esto es como cuando les dije de qué diario leer. Hay que leer lo que vayan a leer sabiendo de dónde lo están leyendo, ¿no? O sea, si van a leer La Nación, sepan que están leyendo La Nación. Si van a ver un documental de Netflix, sepan que es un documental que está en Netflix. Pero es verdad, hay un gran conflicto generacional y un gran conflicto que ya no es ni siquiera ideológico, sino porque ya tampoco China es comunista. O sea, en realidad, comunista fue Mao. Y Mao, dirían los chilenos, si ustedes me permiten, dejó la cagada. O sea, la hambruna, las hambrunas provocadas por el colectivismo forzado de Mao, terminó con la economía china y terminó con millones de personas que murieron literalmente de hambre, o sea, murieron, se acabó su vida física porque murieron de hambre. Por eso, ahora vamos a ver, después de Mao viene Deng, y Deng cambia a China. ¿Y hacia dónde la cambia? La cambia hacia el capitalismo, pero al capitalismo de Estado, no cualquier capitalismo, no el capitalismo de libre cambio, sino el capitalismo de Estado. Entonces, si ustedes van a querer comerciar con China, sepan que van a tener que comerciar con el Estado.
chino y con el gobierno chino. La rebelión fundamentalmente juvenil es cierta y no se da solamente en Hong Kong es fuertísima, menos en Macao y en Taipei, o sea, en Taiwán, sino que se da al interior de China. Al interior de China hay mucha resistencia, porque claro, Confucio no alcanza con 4.000 millones. Alguien sale del molde. Las dos grandes resistencias, que solamente las voy a mencionar, no voy a entrar, es un movimiento religioso, que se me ha ido el nombre en este momento, Dongfu, Hanfu, que es un gran opositor al gobierno de China desde lo espiritual y que por lo tanto es perseguido por el gobierno de China y que tiene mucha presencia internacional. Yo acabo de venir de la Feria del Libro de Buenos Aires y estos tenían un stand en la Feria del Libro de Buenos Aires. Tienen mucha presencia internacional. Y lo segundo son los jóvenes. Los jóvenes. Lo van a encontrar por ahí en internet si se meten, la matanza de Plaza Tiananmen. Esa fue en 1968. En 1968 los jóvenes se rebelaron, los jóvenes universitarios se rebelaron, hicieron un gran paro en la plaza de Tiananmen, que es una plaza enorme, como de 3 hectáreas del centro de Beijing, y el gobierno le pasó los tanques por encima, porque esa es otra diferencia fundamental con Occidente. China no tiene derechos humanos, no tiene la concepción de los derechos humanos. El hombre no tiene derechos individuales. Si hay que reprimir, se reprime. En China se ahorca gente todos los días. Hay pena de muerte y se ahorca gente por la pena capital, por delitos no capitales. Bueno, pero no puedo entrar a ese nivel de detalle. La corrupción, por ejemplo. La corrupción tiene pena capital. Bueno, sigo con las generalidades. Fíjense esta superficie, 10 millones de kilómetros cuadrados. 10 millones de kilómetros cuadrados. Ahora vamos a ver por dónde pasa la muralla para que vean un poquitito. Tiene fronteras con 14 estados. Bueno, tras Rusia y Canadá, es el tercer país más grande del mundo, con una diferencia esencial. Rusia y Canadá son más grandes, pero tanto Rusia como Canadá tienen parte sustantiva de su territorio adentro del círculo polar ártico. O sea, es territorio inutilizable, es hielo. Mientras que China tiene el 100% de su territorio utilizable y en condiciones aprovechables. Bueno, ya les hablé del Yangtze, que es el río amarillo, las monarquías hereditarias, comenzando por una semi-mitológica, que es la Xia, en el siglo XXI a.C. Esto le dije. Bueno. Esto les voy a decir. Es simpático. Ustedes saben quién es Henry Kissinger. Henry Kissinger fue el secretario de Estado norteamericano del presidente Richard Nixon. Cuando Estados Unidos ve lo que se viene en China, ve lo que está pasando con esa revolución socialista, apoya a Chiang Kai-shek, apoya a los nacionalistas. Entonces, en 1948, en la Conferencia de San Francisco, cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas, the United Nations, le dan a China un asiento. Ese asiento de China lo ocupa Chiang, o sea, lo ocupa la ROC. Es la ROC la que se sienta en Naciones Unidas en un primer momento. En los años 60-70,
la cosa ha cambiado muchísimo. El viejo Henry Kissinger, que es un desgraciado total, un filio de la putana, pero es una de las inteligencias más altas que ha dado Occidente, ve venir China y convence al presidente Nixon de dos cosas importantes. Uno, que viaje a Beijing, y dos, que lo corra a los de Chiang Kai-shek del asiento de Naciones Unidas y que siente a un representante de Mao. Cosa que Nixon hace. Y es la gran apertura, comienza la apertura de China hacia Occidente y se sienta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es donde se sientan los que mandan el mundo. ¿Por qué? Kissinger, que tiene un libro espectacular que se llama Diplomacy, no se los recomiendo porque es como de 1200 páginas, pero si alguna vez en la vida pueden, fíjense, es un libro que va a ser parte de la historia de nuestro tiempo. Kissinger, ¿qué dice? Fíjense interesante esto. Kissinger dice que el poder está relacionado al movimiento de rotación de la Tierra. ¿Cómo? Dice, el poder se mueve. Y el poder se mueve a contrario sensu de cómo se mueve la Tierra. La Tierra gira así, entonces el poder va así. Y ofrece pruebas históricas. Es un gran historiador también Kissinger. Sabe muchísimo de todo. Entonces, muestra cómo hace 40 siglos el poder claramente estaba en China. El poder nace con los mandarines, nace con los emperadores, nace con la dinastía Xia. Y cuando China declina, el poder se corre. Y el poder se corre hacia el oeste. Entonces pasa a la India. El gran poder que tuvo el imperio indio, ¿no? Cuando declina India, el poder se corre y se va a la Mesopotamia. Entre el Éufrates y el Tigris, lo que estudiábamos en la escuela secundaria. Los medos, los persas, los sumerios. Cuando eso declina, el poder se corre, siempre en la misma línea, siempre en la misma. Si ustedes ven, es una línea geográfica. Entonces se va a Grecia, Alejandro Magno, el gran poder de la antigüedad, el imperio de Alejandro, que fue desde Egipto y el Mediterráneo hasta el mar de la India. Cuando declinan los griegos, Roma, el imperio romano, la fundación de Occidente, Julio César, Octavio. Cuando declina Roma, España, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, el gran imperio que no se ponía el sol. De España, Inglaterra, el dominio de los mares, el imperio inglés, ya en tiempos contemporáneos. Inglaterra, Estados Unidos. Y Estados Unidos, el mapa que nosotros conocemos siempre está puesto abierto así, pero el globo es redondo, y al oeste de los Estados Unidos, pasando el Pacífico, está China. La teoría de Kissinger, el poder tiene rumbo oeste. Si se llega a comprobar, es un elemento más para ver lo que se nos viene. Deng, acá voy a decir una cosita con respecto al tercer punto. En 1978 muere Mao. Mao ha dejado, como les dije recién, un desastre. Los años de Mao, desde 1945 hasta 1970, recuperan China, pero al mismo tiempo la hunden. Colectiviza forzosamente la tierra, hace un control de la natalidad para controlar la demografía, el famoso regalo de la radio y la linterna.
todo hombre que se hiciese una vasectomía, se le regalaba una radio, que es como el top del consumo posible en la China de los años 50. Con eso logran controlar la natalidad a la política del hijo único. Política que en este momento no saben cómo abandonar, porque tienen una pirámide de población fuertemente envejeciente y la gente ya se acostumbró a tener un solo hijo, porque es tan caro que nadie tiene más que un hijo y varón, si es posible, lamentablemente. Ya ven, en todos lados se cuecen habas. Pero bueno, en 1978 muere Mao. ¿Cómo se sucede el poder? Bueno, el poder lo toma Deng Xiaoping. Deng Xiaoping gobierna a los reformistas y los reformistas introducen el capitalismo de Estado. Las reformas de Deng, que ahora las voy a ver si es que alcanzo, si no la van a ver ustedes en el PowerPoint, que les he enviado por autogestión, provocan el fenómeno chino. China, que venía trastabillando, de golpe hace un frenazo y comienza a crecer a una tasa del 10% anual. O sea que en 10 años dobla el producto. Esas son las famosas tasas chinas, crecer a tasas chinas. Deng logra convertir, en 2013 se convirtió en la segunda economía del mundo, algunos dicen que ya es la primera desde hace rato, y en el mayor exportador. 3 cositas últimas puse acá, que cuando hice la diapositiva no eran tan importantes y ahora habría que ponerlas más arriba, ¿no? Dispone del ejército más numeroso del mundo. El ejército más numeroso del mundo ya no es el ejército norteamericano. El ejército más numeroso del mundo es el ejército chino. No dispone de la distribución de poder de fuego que dispone el ejército norteamericano, eso es verdad. O sea, Estados Unidos tiene 800 bases militares en el mundo, 800, en 80 países. China no, pero numéricamente es el primer ejército. Es potencia nuclear y bueno, ya dije que es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Voy a mostrarles 4 minutos de mapas y con esto voy a terminar. Y seguimos el martes que viene con González y su experiencia china. Quiero que vean cómo vemos a los chinos, cómo Oriente ve a China y cómo China se ve a sí misma. Bueno, ese no se ve nada aparte. Vamos a ver si hay otro mejorcito. Bueno, este tampoco se ve nada. Gastón, poneme de nuevo que sea rojo, a ver si se ve algo, porque... A ver. Bueno, no se ve porque acá está todo el mapa como nosotros acostumbramos a verlo y China está en un extremo. Ahí está, mirá, grande Gastón, es un mago. ¿Ves? El centro del mundo, si ustedes trazan las líneas, en el centro del mundo está Europa, Estados Unidos a un costado y China en un extremo. Así ve o así vio siempre a China desde Occidente. Ahora, los chinos hacen este mapa, que es tan exacto uno como el otro. O sea,
dice, el centro del mundo es el centro del mundo, y en el centro del mundo está China. Ahora fíjense, Europa está en un extremo excéntrico, ¿no? Es una cosa prácticamente marginal allá, en una esquinita. Y también, fíjense, los bordes defensivos. China no tiene a nadie enfrente. El Gran Pacífico es su frente. China, bueno, ahí lo tienen más esquemático, como lo ven desde Asia, o sea, prácticamente no hay estado asiático que no toque una frontera china, con el gran estado tapón que es Mongolia. Eso de allá arriba que ustedes ven es la Federación Rusa, y fíjense que entre Rusia y China prácticamente no hay contacto porque generaron ese gran estado que es Mongolia, que es un estado tapón entre Rusia y China. Podríamos hablar, hubo una guerra sino-rusa con Mao. O sea, dos potencias comunistas se enfrentaron en una guerra caliente. Nunca quedaron del todo bien las relaciones hasta marzo del 2021, donde por acción de la OTAN-NATO han vuelto a acercarse aquellas dos potencias tradicionalmente enemigas. Bueno, fíjense lo que les decía, bases militares fuertes norteamericanas. Japón, Corea del Sur, ROK y Filipinas. O sea, los tipos se sienten realmente rodeados. ¿A dónde pudieron metieron un tapón? Así como habían puesto un tapón con Mongolia contra Rusia, metieron el tapón de Corea del Norte contra Corea del Sur. Pero bueno, contra Japón no hay tapón, y la ROK o Taiwán está excesivamente cerca como para poderle poner un tapón. Con Japón no les mencioné, no tengo tiempo de hacerlo tampoco, pero con Japón la cosa fue muy jodida, en la Segunda Guerra Mundial muy jodida. China estaba en un momento de depresión, Japón invade China y establece el Manchukuo. El Manchukuo, en la zona de Manchuria, que es esta que está acá al norte de al norte de Corea del Norte, ese hueco es la zona de Manchuria, y ahí Japón establece una república títere, que es el Manchukuo. Lo que hizo Japón en China da para una clase aparte, fue muy, muy terrible, hubo ahí un genocidio. Bueno, y quiero el de las bases militares. Fíjense, este es un mapa chino, y voy cerrando. Este es un mapa chino. Un mapa que grafica, primero, que pone a Taiwán en rojo. ¿Sí? Y segundo, grafica las bases militares occidentales. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bases militares de la OTAN rodeando China. Si no ha habido una guerra caliente entre China y la OTAN todavía, se la debemos a Confucio, no a la estrategia de la OTAN precisamente. Y por último, demográfico, comparativo de población. Les dije que era la cuestión del imperio cultural, la cuestión del imperio geográfico y la cuestión demográfica.
Fíjense lo que es la demografía china frente al resto del mundo. Fíjense frente a lo que a Estados Unidos, inclusive frente a Rusia, ¿no? Y no los invito, antes se decía Asia-Pacífico, ahora se dice Indo-Pacífico. Los norteamericanos dicen Indo-Pacífico. ¿Por qué dicen Indo-Pacífico? Porque quieren sacar la India de ahí. Porque si ustedes suman el mercado chino al mercado indio, tienen la mitad del mundo. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? ¿Ha quedado todo claro? Crystal clear. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el martes de la semana que viene en este mismo lugar.